Bueno, y aquí estamos de regreso en el Congreso de la Mañana en este jueves 15 de enero del 2026. Aquí está don Randy Estrella, está otra estrella, Patricia Arbaje Pimentel y un servidor, Víctor Mañaná, para conversar con ustedes sobre las noticias más trascendentes del momento. Y fuera de cámara hablábamos aquí de algo que vamos a tocarlo en vivo, ahora aquí está en nuestro guión, y es con relación a una noticia impactante que el Congreso ha prácticamente aprobado el pago de deudas viejas. Se dice, según vi en uno de los periódicos nacionales, que incluyen deudas hasta del siglo pasado, deudas. Yo conozco gente y familia que han perdido incluso miembros porque se han suicidado producto de deuda del gobierno, porque el gobierno tradicionalmente, el nuestro, es un gobierno pícaro que no paga. El Estado. Los gobiernos, se le pega al gobierno porque quien administra el presupuesto es el gobierno, no el Poder Judicial ni el Poder Legislativo, que es el primero. Es el Poder Ejecutivo. Para que hablemos claro, a la gente hay que decirle las cosas como son con claridad. Es verdad que es del Estado, como tú dices, pero en esencia es el gobierno. Y los gobiernos manejan esto, que cualquier deuda que tienen, que no tiene doliente ni padrino ni tiene un buen lobby. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Tú supiste. Ellos lo que hacen es que la mandan de deuda pública, que es un capítulo donde ahí se pierde la deuda y duran 100 años. Bueno, pues ahora hay una iniciativa muy novedosa, por cierto, que sí dispone el pago de esas deudas. Lo que pasa que yo en lo personal no sé cuál sería la metodología, Patricia y Randy, no sé. A mí también me llamó la atención porque el Congreso aprueba el pago de estas deudas, sin embargo, no establece parámetros, no establece ni siquiera un monto. Cuando el Congreso aprueba un préstamo, establece un monto específico. Entonces, al aprobar y reconocer el pago de estas deudas hasta del siglo pasado, sin un monto tope, se alega que a muchas personas se le perdieron los documentos o que las instituciones, por los cambios, por el tiempo, se han perdido. Cualquiera que se invente una deuda va y cómo. ¿Qué mecanismos se van a utilizar? Esto abre a muchas interrogantes jurídicos. Ahora va a haber que regular eso. Tampoco va a ser a lo loco. Tampoco es que yo voy a decir que mi abuelo construyó. Pero la clave es los cuartos. ¿Están los cuartos para pagar esa deuda, Randy? ¿Están los cuartos? No, los cuartos no están. Bien, pero no están los cuartos para lo que tienen que estar. No, le digo. Lo que pasa es que, mire cuál es el problema, que es una bola de nieve que se ha ido agrandando cada vez más. Cada gobierno que pasa, vemos que se licitan obras, se ganan obras, se construyen y muchas o algunas de ellas no se pagan. En la actualidad ya eso no es común. En el pasado eso era bastante común. Cuando hablo del pasado no hago referencia al PLD, que mejoró bastante esa parte con la ley de compras y contrataciones públicas. Luego a partir del año 2016 fue que se inició una mejora muy significativa. Ya los proyectos tienen que tener código SNIT, tienen que el presupuesto deben tener una garantía de que tienen ese dinero para ejecutar esa obra. O sea, ya no es tan común. Sin embargo, si hay muchas obras del pasado, incluso como dice la nota de prensa, hasta de más de 30 años, que se deben ese dinero. Que esas obras se ejecutaron y el dinero se debe. Entonces, eso es una situación. Ahora, yo creo que debe haber parámetros, porque también hay otros casos que era muy común en esas épocas de Joaquín Balaguer, especialmente, donde se iniciaba una obra, se consumía el presupuesto total de la obra, y después había que darle otros montos y la obra están ahí todavía, no sé, cuando viene a ver esa gente dice que le deben todavía también. Entonces yo creo que es un tema de justicia que se emita una resolución de este tipo para que a esa gente que se le debe por tantos años se le pague. Sin embargo, yo creo que debe haber un mecanismo regularizador que establezca parámetros, tanto con el tema de los montos como con el tema de la documentación. Por muy mal que suene, aquel que no pueda evidenciar con documentación
que ciertamente ganó una obra, que ejecutó una obra y que no se le pagó, pues no debe estar dentro del grupo que van a ser remunerados ahora de manera justa. Randy, hay una figura, Patricia, hay una figura que se llama el lobismo. Aquí eso se ve que como, me encanta, se ve como un delito. Aquí en este país se ve como un delito, pero en Estados Unidos es totalmente legal. Que a propósito de eso, Félix Bautista en el año 2023 hizo una propuesta. Sí, y sometió un proyecto del lobismo para regular el lobismo en las instituciones públicas. Poniendo en contexto, bastante a quien no lo maneja, el lobismo es aquella persona que por conectar a dos personas para hacer algún negocio cobra 1%. Aquí eso se ve mal, pero se llama lobista, que hace lobby, que conecta, que si don Víctor quiere un celular y yo sé que Randy vende celular, yo los conecto y le digo, Randy, te voy a conseguir un cliente para tu celular, pero tú me tienes que dar 1% y se establece. Que era lo que hacía Rondón en el caso Odebrecht. Lobismo. Pero no es tan simple, inclusive es más complicado. No más complicado, no, sino que es más grande, más amplio de ahí. El Congreso de los Estados Unidos, en el Capitolio, yo tengo la dicha de conocerlo por dentro porque lo visité en 2 ocasiones. Tú vas a un lugar donde hay como una especie de salón especial lleno de lobistas que hacen lobby. Claro. Que son gestionadores, son cobradores en nombre de un tercero. Sí, sí. Y que logran, cuando le pagan esos cuartos, le sale 1%. Y eso allí es normal. Hay quienes viven de eso. Y es un oficio. Exactamente. O sea que se priorizan, es una especialidad. Se priorizan pagos allá también. Exactamente. ¿Cómo? Mañana. Sí, pero aquí, no, porque es un problema, como tú dijiste, de los estados, ¿verdad? Pero aquí, eso se ve como un crimen y como una mafia, y no es así. Ojalá que ahora... Sí, esa parte es una mafia mañana. No debería No ser. Necesariamente. Sí, con el tema de la priorización de pagos, sí se dan mafia en algunas ocasiones. Y es que yo te retengo pago a propósito, entonces para que llegue el lobista. Y en el momento que llegue el lobista, entonces hay una repartición. No, hay una irregularidad. Lo que debe evitarse, Randy, oye, Patricia, es que eso se distorsione. Por ejemplo, en el tema de un caso que todo el mundo sabe de los semáforos en la capital y del tema del aparatico para pagar los semáforos que mostró Carlos Balcácer, el abogado, tú sabes que uno de los puntos acusadores o uno de las acusaciones es el soborno, que es diferente. Es muy diferente a lo que es un lobista y gestionador de cobro de deuda. Es diferente. Tan diferente. No, analízalo. Tú sabes que a propósito de eso. Porque el soborno trae un chantaje consigo, trae el chantaje. No necesariamente. No necesariamente. Pero hay una línea muy fina entre soborno y lobismo. La línea es tan fina que a veces ni siquiera se percibe. Por eso es que los países latinoamericanos no han querido incurrir en regular el lobismo. También posiblemente por presión desde el norte. Pero ¿cómo va a ser presión del norte si en el norte el lobismo existe? Sí, pero en América Latina eso le llaman corrupción y son herramientas entonces para decirle a un político, mira, tú tienes que estar del lado mío o si no yo te voy a acusar de corrupto. Aunque en mi país lo que tú estás haciendo es totalmente legal. O sea, eso es muy común. Eso te sorprende. Bueno. No me sorprende. Pero hay una línea muy fina entre lobismo y soborno. Pero yo sí pienso que debemos avanzar en ese sentido. Pero regresando al tema inicial, yo entiendo que es un tema de justicia. Creo que lo que se debe regularizar es regular. Establecer parámetros claros de cómo es que se le va a pagar y los montos que se le van a pagar, porque hace 30 años mañana una obra que costaba $1.000.000, hoy con la inflación, pues no estamos hablando de $1.000.000 solamente. Entonces ahí habría que hacer algún tipo de equilibrio económico para poder compensar la pérdida
que se ha dado de ese millón de pesos en Pues tú lo materia, estás poniendo peor. Si no había dinero para pagar la deuda, menos para eso. en materia de inflación. No, Patricia, porque al final una obra de 1 millón de pesos, por allá por 1980, era un dineral en ese momento. Y hoy podríamos estar hablando de 300 millones de pesos, de 100 millones de pesos, no sé, habría que determinarlo, el monto, pero el monto hay que establecerlo y hay que hacerlo con la mayor justicia posible, pero también, como decía al principio, yo no creo que haya cuarto para eso. Pero entonces hay que hacerlo con la mayor justicia posible, pero también con los pies sobre la tierra. Yo lo que no entiendo. Yo lo que quiero, Patricia, mire, espérese, termino con el dicho, para todo perdido, algo cogido. Entonces que le den el mismo monto. Mire, aquí no se pasó la indexación. Y aquí el que quiere no hablar, en el Congreso, la indexación salarial, el ajuste por inflación y el costo de la vida de los salarios. Eso el senador Omar Fernández y muchos otros congresistas pues lo abrazaron, además del pueblo normal. Tenemos desde el 2017 que nos indexa o algo así. Entonces, vemos cómo la nómina pública en el sector público se aumenta. Y ese es el alegato, que el alto costo de la vida, que hay que hacer ajustes, pero el pueblo dominicano no. Al que cobra hoy, no, ese no. Es el alto costo de la vida y el ajuste a ese no se le aplica. Y entonces estas deudas también, que eran 1 millón de pesos, también hay que buscarle la fórmula para compensar el tiempo. O sea, es todo el mundo menos el pueblo dominicano. No, pero eso es Abran los ojos. Pueblo. No, eso es parte del pueblo. No te pierdas ahí tampoco, Patricia. Son parte del pueblo esa gente. Esa gente son parte del pueblo. Sí, pero a ese pueblo que no le indexan el salario, pues tampoco le indexan la deuda, que agradezca que se la van a pagar sin papel y sin registros. ¿Y tú sabes, tú estás segura que la van a pagar? ¿Tú crees? Bueno, el Congreso lo aprobó. Como tú me preguntabas al principio del programa, ¿tú crees? No, aquel que no pueda demostrar. Randy, ahí que está el problema, es que esto empezó porque muchas familias y muchos contratistas alegan que en algunas instituciones se han perdido los expedientes y no han podido cobrar. Ah, bueno. Entonces, de ahí es que surge esto, porque también hay que saber de dónde que viene. Sí, pero esa no es la denuncia, don Víctor, que en muchas instituciones se han perdido los expedientes de las obras que han hecho y no le pagan. Entonces, ahora el Congreso autoriza que le paguen ¿con qué? ¿Con copia? ¿Con copia de qué? Pero deben haber contratos. O sea, cuando a ti se te entrega, yo no sé. No, dice hasta sin contrato. Por lo menos. Es que lo dice así mismo, lo dice. hasta sin contrato. La aprobación habla de eso, por lo menos hoy. Es que lo de hoy no tiene problema, porque lo de hoy, en los últimos años, gracias al PLD, está la ley de compra y contratación. Usted es que va a ejecutar la obra del metro. Usted firma un contrato, usted tiene que tener ese contrato. Está hablando de como joven, por eso le hice la pregunta a nuestro invitado anterior. Como joven, ustedes han crecido con una realidad distinta que 20 años atrás no lo era, y 20 años no es tanto, dice Gardel. Entonces, así mismo dice la aprobación del Congreso, depende. Sin contrato. Y la denuncia que llegó hasta el Congreso es de muchos contratistas que alegan que en instituciones públicas, por cambio, por incendio, cuéntame que se quemó el de agricultura, se han quemado otros. Mi papá nunca pudo obtener su pensión, por ejemplo, después de haber servido al Estado, porque los archivos no aparecían. Entonces, y mi abuelo. Entonces, esos contratistas alegan que las instituciones han perdido los expedientes y no le pagan por eso. De ahí la inquietud que ha sido ya aprobada en el Congreso. Pueblo dominicano, están haciendo una fiesta con el dinero, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras pero no lo ve así. Yo creo que lo que hay que abogar es porque el proceso sea transparente y que no se mezclen cosas. Yo creo que lo más importante, Randy, oye Patricia, ya para cerrar el tema, porque tenemos más programas todavía, falta incluso un anuncio que va a ser una dama muy especial para nosotros, que ya está ahí. Mira, es que ojalá eso no sea otro bulto más, ojalá eso sea un hecho. Porque, bueno, yo conozco casos de familias que han perdido parientes que se han suicidado por ese mismo problema de la deuda. Claro. Que se han dado un tiro. Porque se abruman y caen en una encerrona, se desesperan. Y el gobierno simplemente lo que hace es que manda deuda pública. Y conozco casos que si nos ponemos a enumerar ahora, no terminamos esta mañana. De manera que yo lo que llamo es a darle seguimiento al tema. Ojalá
que se especifique incluso, número uno, el fondo, se cree el fondo especial para pagar esa deuda, para honrar esos compromisos. ¿Dónde está? ¿Dónde se va a sacar los cuartos? Porque hay que ser práctico. Y número dos, hacer una lista cronológica desde tal fecha hasta hoy. Recuerde que eso lo hizo el Congreso. Sí, no. Bueno, pero libre y soberano. No. Es proyecto, eso es un proyecto. Exacto, a eso Sí, que un me proyecto. refiero. Vamos a hablar claro. A eso es que me refiero, Sí. eso lo hizo el Congreso. Claro que sí. Al final, quien debe ejecutar es el gobierno. Sí, como te decía, el Poder Ejecutivo, el gobierno, así es. Al final, quien debe ejecutar Sí. es el gobierno. Y bueno, cuando los gobiernos, y ese es el mayor problema que tiene este tema, cuando los gobiernos ponen en una balanza de yo pago un conjunto de deuda que yo nunca asumí o ejecuto un conjunto de obras que van a tener un impacto social y político de mi gestión, al final terminan siempre decidiendo por lo segundo.